Volvemos a Café Internacional acá por la radio FM 88.9. Saludamos al licenciado Rafael Panza, que hoy en día está en los tableros, no lo vamos a tener de columnista, está haciendo de operador estrella de la radio de la Gran Rosario. Y como te dijimos y como te anticipamos, vamos a tener una entrevista con el doctor Alejandro Simonov. Si querés preguntarle cualquier cosa que quieras preguntarle sobre lo que vamos a hablar, 424-2769 o en nuestra línea abierta de WhatsApp 3413-683-222. Te repito la línea de WhatsApp 3413-683-222. Como también podés seguir todas las fotos de acá del estudio en Café Internacional en nuestra fanpage. Primero que nada, darte las buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Y hablábamos un poquito en el corte, te preguntaba un poco sobre los principales cambios de la política exterior de la Argentina y preguntarte también por qué se dan estos primeros pasos y de qué pasos estamos hablando. Claro, lo que tenemos es que el diagnóstico del gobierno parte de dos supuestos, para decirlo de alguna manera. Primero, que hay una asunción de determinada forma de interés nacional, y eso se realiza a través de los instrumentos de la política externa, que tiene claramente a pesar de que el gobierno entiende que hay una única dirección posible, en realidad los comos indican que hay varias formas y que eso en realidad no es tan así como dice el gobierno. Y lo segundo es que la percepción del sistema internacional también adolece de, por lo menos a mi entender, de alguna falla desde el punto de vista que entiende que no hay ninguna disputa con respecto al escenario internacional, cuando en realidad sí lo hay, ¿no? Incluso en materia económica, digamos, esto es muy claro, digamos, hay el ascenso de China, digamos, en los últimos 15 años ha significado un reordenamiento, digamos, del sistema internacional en materia económica y de seguridad internacional, en donde no podemos seguir pensando, digamos, en que el mundo va a ser unipolar con los Estados Unidos y el bloque occidental guiándolo, sino que en realidad hay una disputa de modelos económicos. De hecho, el propio Obama lo ha reconocido en agosto de este año en una conferencia de prensa con el primer ministro de Singapur, cuando dijo que lo que estaba en juego era quién iba a definir las reglas del comercio internacional hacia adelante, y en donde, bueno, hay contraposición de dos modelos. El problema es que, a mi entender por lo menos, el gobierno opera como si esa tensión no existiese. Entonces, y eso creo que a la larga va a llevar a tener problemas. ¿Esto se puede replicar en esta mirada inocente con respecto a las inversiones, que con 2 o 3 variables que modificamos de la anterior administración en política económica van a llover estas inversiones, el famoso segundo semestre? ¿Tiene que ver con esto? Sí, en parte tiene que ver con eso. Y de hecho, si vos te fijas, la reunión que hubo en China del G20 la semana pasada es ejemplificativo de lo que yo te estaba diciendo, en el sentido de que de Estados Unidos recibimos las palmadas. Sin embargo, las únicas reuniones concretas, digamos, con respecto a inversiones, vinieron de la mano de China. Justamente decía la nueva administración, sí. Macri decía que era más fácil hacer negocios con Europa, pero los hechos demuestran que en realidad es más fácil hacer negocios con zonas emergentes, como por ejemplo con Rusia, con China. En cuanto a la infraestructura, las inversiones vinieron de ese lado. Y asimismo también está complicado negociar, bueno, es mi punto de vista, sí, con Europa específicamente, porque con el tema del Brexit y con los cambios están como menos predispuestos a implementar nuevas políticas innovadoras, y la postura de Francia sigue siendo muy fuerte en cuanto a lo agrícola, y en el mejor de los casos lo que lograríamos sería volver sería continuar con la reprimarización de la economía, pero haríamos concesiones industriales, que en ese caso con China no pasaría. En ese caso tendríamos un nuevo desafío. En realidad el escenario es, digamos, ojalá tuviese tu optimismo, pero sí, en realidad el escenario es complejo en las dos direcciones. ¿Por qué? Porque está claro que, digamos, que las movidas que hizo la administración de Obama con respecto a la administración de inversiones significan un salto cualitativo con respecto al manejo de la inversión, que es la profundización del modelo neoliberal a nivel internacional, y donde la soberanía de los países prácticamente pasa a ser una cosa del pasado. Entonces, por un lado tenemos ese escenario, y en donde la firma del acuerdo de libre comercio, con respecto a las cuestiones agrícolas, que eso también es importante señalarlo, no hay caso de país periférico que haya firmado acuerdos de libre comercio con países desarrollados que tuviesen subsidios, que haya podido sostener su sustentabilidad alimentaria. Es el caso de Colombia, es el caso de México, que terminan
exportando algún producto, soja fundamentalmente, y después todos los otros productos, toda la otra variedad de productos que son necesarios para la alimentación de ese estado, se dejan de producir por una cuestión de rentabilidad. Y eso aumenta la vulnerabilidad. Entonces eso es un camino. El otro camino es, como vos indicaste muy bien, un camino donde nosotros podemos obtener inversiones, porque de hecho son las economías que están teniendo excedentes, ¿sí? Porque digamos Europa está en crisis, ¿sí? Si bien es cierto los índices han ido mejorando, no menos cierto es que Europa está, digamos, incluso con el Brexit, como indicaste muy bien vos, en una fase más de contracción que de emisión de inversiones. Además que es un proceso, creo yo, de satelización definitiva de Europa frente a los Estados Unidos. Digamos, la firma del famoso Tratado Transatlántico, digamos, ¿no es cierto? ¿De qué se trata ese Tratado Transatlántico? Bueno, porque se habla mucho de el Tratado Transatlántico, de la Alianza del Pacífico. ¿De qué se trata? En realidad son el Transpacífico y el Transatlántico, para no dar las siglas, para que la gente no se confunda. No se confunda. Son estas iniciativas donde Estados Unidos saltea a la OMC, ¿sí? Porque ¿qué pasaba? En la OMC, digamos, los emergentes, con China a la cabeza, lograron bloquear las iniciativas que Estados Unidos pretendía con respecto en materia de inversiones. Entonces, esto digamos, significa que hay como una especie de tenaza. Hay Matthew Cooper, un analista de la Newsweek, dice que son las pinzas de cangrejo sobre China. Si Estados Unidos abraza, digamos, el Pacífico sin China y a Europa para imponer nuevas reglas internacionales de comercio e inversiones. Entonces, en ese sentido, digamos, ahí tenemos un cuadro, digamos, donde se aísla China. El gobierno argentino, digamos, no tiene en cuenta, es decir, o si lo digamos, yo no sé si es ingenua, digamos, yo no sé hasta qué punto, digamos, no le daría esa derecha, digamos, de entender que es ingenuidad. Pero en algún punto opera como si esa fractura, digamos, no existiese. Y en donde claramente van a existir tensiones, porque si la Argentina necesita inversiones, no van a venir de donde el gobierno espera. De hecho, hay una diferencia. Lo que sí hay que reconocer que el gobierno ha tenido una actitud pragmática, porque en su gira europea, la gira europea que hizo Macri hace 2 meses, claramente expresó lo que dijo Sofía recién, donde dijo, pero nosotros preferimos la inversión europea y no la china. Que lo dijo incluso a micrófono abierto, y bueno, eso también es un problema, digamos, una falta de tacto muy importante, digamos, ¿no es cierto? Al margen de esa situación, es cierto que del único lugar donde han tenido ofrecimientos concretos de llegada de inversiones son de China, y donde incluso los impulsos iniciales del gobierno de cancelar lo que se llamó la Asociación Estratégica Integral, que son los acuerdos que Cristina Fernández firmó en el 2015, también le ha ido mal al gobierno en ese sentido. ¿Por qué? Porque cuando le plantearon a China dejar de hacer las represas, inmediatamente lo que China contrapuso es que le devuelvan el dinero de la inversión de las represas, que son 5.000 millones de dólares, el dinero del WAP, ¿no? Que eso ayuda, digamos, a la cuestión de las reservas. Y de hecho, bueno, eso también está marcando incluso hasta una posición que no la tenía el embajador que hay en China, de la Argentina, que creo que es uno de los pocos aciertos importantes del gobierno, más allá de que en líneas generales sus antecedentes no lo visten bien, pero es alguien que conoce mucho China, que es Diego Velar. Sí, creo que ahí hay un acierto en eso, porque sabe manejarse con sus interlocutores, ¿no es cierto? Ahora, entonces, estamos esperando las inversiones de un mundo que no está invirtiendo. Exactamente, porque en realidad, digamos, lo que está ocurriendo con Europa, que todavía no ha terminado la fase recesiva, digamos, de la crisis iniciada en 2010, y donde la crisis que genera el Brexit también va a ser otro elemento importante, donde también Europa no va a poder tener excedentes para exportar, o de inversiones para exportar. Lo que claramente indica que si exportan inversiones son porque las condiciones son muy favorables. Y eso hay que tener en cuenta, eso también. Digamos, inversiones que sean favorables significan que el país a donde van, la rentabilidad sea alta. Y eso se logra solo con salarios bajos y con concesiones impositivas importantes. Entonces, en ese sentido, digamos, me parece que es un escenario en algún punto preocupante, para decirlo de alguna manera. Usted hablaba de que, bueno, de que se esperan inversiones del lugar incorrecto, porque es verdad que el mundo emergente es el que motorizó el crecimiento del mundo, valga la redundancia, en estos
primeros 16 años del siglo XXI. Yo quería preguntarle si usted considera que hay, más allá de o si detrás de estos supuestos que usted mencionó al comienzo, cómo opera el imaginario colectivo, la ideología profundamente occidental del gobierno y esa añoranza de regreso a un mundo o al primer mundo. ¿Cómo opera esa ideología detrás de estas decisiones en política exterior? Sí, eso es muy importante, porque a pesar de las declaraciones del gobierno de que esto es una política desideologizada, en realidad lo que ocurre, que de hecho ayer en la exposición que hicimos en la mesa en el Congreso salió esa pregunta también. Yo lo que sostengo es que ahí lo que está ocurriendo es un proceso de desideologización, es decir, donde se desmontan los supuestos ideológicos de la administración anterior y se produce un proceso de reideologización de acuerdo a los parámetros, digamos, de la ideología neoliberal reinante, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, lo que tenemos es que ahí hay una serie de supuestos. El primero de ellos es que y de hecho por eso estamos dando vueltas sobre lo mismo, digamos, el gobierno piensa que solamente que con la inversión se produce el crecimiento, cuando esto es un dato falso. ¿Por qué? Porque básicamente la economía que pueda vivir de esas inversiones es alrededor del 20% del PBI, el 80% restante del PBI no vive de eso, y más, lo que puede, en el caso hipotético que sea ese 20% el motor del crecimiento, lo más probable es que el 80% restante no pueda vivir de los excedentes que genera. Entonces hay que producir una combinación de economía abierta, digamos, que con el libre acceso de inversiones, y por otro lado con ciertas protecciones sobre la base de capacidades que la Argentina tiene. Digamos, el problema es que vamos, digamos, de concretarse estas formas de inserción, vamos a un escenario en donde el monocultivo va a ser predominante. La renta va a estar muy concentrada en determinados sectores, ¿sí? De los agronegocios básicamente, y donde, bueno, el problema fundamental es que sobra gente. Totalmente, porque acá hay una relación estrecha entre la funcionalidad de la clase dominante argentina, la clase que en este caso históricamente monopolizó, o la que tiene en sus manos el capital, y con el sector globalizado del capital. Entonces es muy difícil, el gobierno adopta esa posición, es muy difícil que se produzca esa ruptura. Se tiene que producir una ruptura primero al interior de la clase dominante argentina y después con el capital globalizado. Yo entiendo que hasta tanto no se desideologice desde el punto de vista del oficialismo, no se va a producir una mejor inserción. Y volviendo al punto del Tratado de la Alianza del Pacífico o el transatlántico, obviamente que se busca un tipo de dominación y redefinir o erigir un nuevo orden mundial excluyendo a China, eso es obvio, y Argentina no está sabiendo adoptar la posición para generar autonomía, que sería una relación por lo menos pragmática con China y con Estados Unidos a la vez. Recordamos a gente que estamos hablando con Alejandro Simonov, doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Si se quieren comunicar con nosotros, 424-2769 o a nuestro WhatsApp 3413-683-222. Nos vamos a un corte bien chiquitito, ya volvemos, así que quédate ahí cerquita de la radio del FM 88.9, que ya volvemos con Alejandro Simonov. Para que
Café Internacional, un programa del Consejo de Estudios Interdisciplinarios Económicos y Políticos. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo al 424-2769. Volvemos a Café Internacional por la FM 88.9. Acordate si te querés comunicar con nosotros al 424-2769 o si no nuestra línea de WhatsApp 3413-683-222, como se comunicó Florencia Lalic, que preguntaba sobre la mirada de Macri para con los Estados Unidos y de los acuerdos que, entiendo yo, lo hizo Macri con Obama cuando vinieron. Debe ser de la última visita. La visita de marzo, perdón. ¿Cuáles son, en definitiva, la relación que tiene con los Estados Unidos? Hay, digamos, eso también es interesante con respecto a la información. El gobierno argentino solamente dio los títulos de los 8 acuerdos que se firmaron. Y la prensa dio información sobre el auto de Obama o el vestido de la mujer, claro. Con lo cual peor. Sí. De hecho, la información de qué es lo que consistía en cada uno de esos acuerdos hubo que buscarla en la página de la Casa Blanca, en la oficina de prensa de la Casa Blanca. O sea, no estaba la información. Y los medios argentinos replicaron la gacetilla de Cancillería. Entonces estaban los títulos, se firmaron tales cosas y ninguno decía en qué consistía cada uno de esos acuerdos. Bueno, eso es grave. Sí, eso tiene que ver, digamos, ahora yendo al fondo de la cuestión. ¿Siglo XIX, diplomacia secreta todavía? ¿Qué pasa? Bueno, sí, pero bueno, eso en el gobierno también hay casos de diplomacia secreta también. Entonces, digamos, parece que la diplomacia pública está perdiendo mal, digamos, en ese sentido. Creo que el problema hay dos rubros, para decirlo de alguna manera, de las cosas que se firmaron. Una que tiene que ver con cuestiones de comercio y vinculación del comercio en general, ¿no? Que es el primer paquete que tiene que ver básicamente con algo que los Estados Unidos pretenden en cierta medida y que Macri está dispuesto a otorgar, que es la posibilidad que empresas norteamericanas trabajen en obras de infraestructura en la Argentina. Creo que ese es el nudo del primer paquete. Y el segundo son las cuestiones que tienen que ver con seguridad. Donde por un lado está toda esta cuestión de instalación de bases, etcétera, pero para mí el problema más delicado en ese sentido es que la forma en la que se están encarando los temas de seguridad desdibuja la división clara que establece la ley de defensa, entre defensa y seguridad interior. Explícanos un poquito eso, porque durante mucho tiempo en la prensa nacional se habló de las maras, se habló, por ejemplo, de que hubo un terrorista libanés con documento paraguayo, que después era un libio con documento libio. O sea, pareciera ser que se están incorporando una especie de hipótesis de conflicto para sostener una intromisión de las Fuerzas Armadas en el escenario público. Explícanos un poquito. Sí, de hecho eso ya, digamos, en realidad hay en áreas donde ya venía ocurriendo desde el gobierno anterior eso. Donde claramente, digamos, el ascenso del área de inteligencia, digamos, en la conducción del ejército es una señal de eso. Ahora, la cuestión está es decir, hasta ahora, digamos, todas las reservas que se hacen con respecto a esta cuestión es que el ejército prepararía la logística para lo que sería la cuestión del combate al narcotráfico y al terrorismo, ¿no es cierto?, en ese sentido. Ahora, lo que ocurre es que el manejo de ese tipo de cuestiones siempre tiene la frontera, digamos, entre ambas es muy débil, digamos, para decirlo de alguna manera, y puede ser trasvasada fácilmente. Entonces, me parece que eso, digamos, la división existe porque nuestra historia, digamos, nos marcó que eso fue algo que fue muy perjudicial para todos los argentinos. Es decir, eso es un gran consenso político porque es algo que está expresado en la ley de defensa que se votó en los últimos tiempos de Alfonsín y en la de seguridad interior que se votó en los primeros años de Menem. Digamos, y hasta ahora nadie, digamos, por lo menos nadie planteó vulnerar esa frontera que ahí está establecida. Creo que incluso si vos mirás cómo es el tratamiento de las cuestiones, aparece como todo mezclado.
Entonces, hablamos de narcotráfico, hablamos de terrorismo internacional. La canciller, incluso en varias oportunidades, ha sostenido que la droga que sale de la Argentina hacia Europa va a través del África subsahariana y estaríamos financiando a Boko Haram, cuando, digamos, más allá creo que hay un informe de la Organización de Naciones Unidas sobre tráfico de drogas que señala, digamos, un rol de la Argentina en ese tráfico, pero nunca de la dimensión que la canciller le dio, y en donde, bueno, claramente lo que están buscando es meternos en una agenda internacional de narcotráfico y terrorismo, que es la agenda que Estados Unidos está propiciando. Es un poco como fue lo del envío de las tropas al Golfo en los 90. Explicarnos un poquito eso en el 91, ¿puede ser 90? Claro, 90-91. Lo hace Menem, ¿por qué lo hace? Claro, es decir, esa fue una señal que el gobierno argentino emitió en su momento para mostrar el alineamiento, o mejor dicho, la subordinación antipuesta, porque en realidad Estados Unidos no pidió que nosotros fuéramos al Golfo. O sea, fue una decisión, eso lo dice Paradiso, y eso creo que es en esa subordinación antipuesta. Y de hecho, incluso el propio Escudé sostiene que esa política no fue alineada, sino que es una decisión nuestra haber hecho eso, no porque nos impusieron. O sea, es peligroso esto que está diciendo. Sí, muy peligroso. El gobierno está introduciendo, en definitiva, variables de un conflicto en el cual Argentina no está, para mandar señales, en este caso a los Estados Unidos. Claro, y lo que charlábamos recién de todas esas cuestiones que aparecen en temas de seguridad, donde vos ves que son casi de comedia italiana de los 50, digamos, ¿sí? Donde, bueno, agarran un terrorista libio y resulta que no era terrorista libio. Dicen que hay maras en la Argentina y la información la sacan de una página de internet donde todo el mundo, digamos, que es de dudosa procedencia. El rincón del vago. Del rincón del vago. Entonces, sí, y en esas cosas hay que ser muy precavido, digamos. Uno no puede, más funcionarios del gobierno no pueden tener tanta liviandad al plantear tremendos temas. Digamos, y sobre todo, bueno, por una sociedad que está golpeada por esas cuestiones, porque no es que no exista el narcotráfico. Sí, sino que en realidad, digamos, la cuestión es, bueno, tener un análisis objetivo que te permita operar sobre esa realidad. Pero si hacemos esas cosas, son todas pantallas ideológicas que buscan reforzar esa otra cuestión, digamos, ¿no? Y donde la represión del delito viene sobre la base de una militarización de las fuerzas. Lo que pasa que ahí, bueno, ayer también se conversaba eso, lo planteaba Germán Soprano, que es un experto en temas de defensa, digamos, hasta dónde el ejército quiere involucrarse en esas cosas y hasta dónde también la gendarmería quiere perder ese lugar, digamos, ¿sí? Como para plantear en uno de los planos esa cuestión, ¿no? Incluso a nivel interno, acá en la provincia de Santa Fe había un problema bastante grave con respecto al gobierno local, el socialismo, en donde acusaba de una operación mediática, en este caso a Periodismo para Todos, y al gobierno nacional, a los efectos de hacer más vulnerable la política local con respecto a la seguridad y de esa manera intervenir la provincia de Santa Fe. Es una variable también que aparece incluso en la política doméstica, introducir este tipo de semillas bastante peligrosas para, detrás de esto, operar de una manera distinta. Teníamos una pregunta, ¿no? Yo quería volver al tema de este lenguaje un poco equívoco entre la relación terrorismo-narcotráfico. De todas maneras, detrás de todo esto opera un supuesto, el mayor de todos creo yo, de la administración, que es que el alineamiento con Estados Unidos va a devenir en una reciprocidad que tiene que ver con el comercio, las inversiones, cosa que no se ha dado. Ahora no se verifica. Opera ese supuesto, digamos, un alineamiento, una capitulación de todos los temas que tienen que ver con la autonomía y con la soberanía nacional, que se supone traerían como consecuencia mayores inversiones y un mayor comercio con Estados Unidos. Cuestión que no sucedió ni siquiera en la década del 90, donde Argentina se dio muchísimas cuestiones de soberanía. Claro, porque yo creo que ahí es otro de los casos emblemáticos de error de diagnóstico. Si nosotros no vendemos a Estados Unidos y a Europa, la incidencia, digamos, que tienen las políticas que la Argentina llevó adelante en esa caída son mínimas. En realidad el problema viene de las políticas que tiene Estados Unidos y la Unión Europea, es decir, los subsidios, las restricciones para arancelarias, etcétera. Es decir, si no les vendemos si no se vende a esos destinos, no tiene que ver tanto con políticas que nosotros hubiésemos implementado. Hay obviamente una parte que tiene que ver con eso, pero de hecho no opera de esa forma. Es más, si uno mira en el largo plazo, son mercados que han ido cada vez a la constante baja.
Además de la ¿cierto? falta de complementariedad entre, por ejemplo, el comercio argentino y el norteamericano. Hoy, de hecho, en el mini foro Davos, que se está llevando a cabo, los máximos líderes empresariales dijeron que Argentina está implementando reformas económicas que son propicias para la inversión. Lo que sucede es que, bueno, las inversiones no llegan. Pregunta que en este caso viene de un oyente, Andrea de Zona Centro. Le vamos a dar a Andrea el privilegio de cerrar la nota con Alejandro Simonov, y nos dice, bueno, el mundo y las políticas exteriores parecen ser hoy en día digitadas por los CEOs de las grandes multinacionales. ¿Qué impacto, acá reformulo un poquito la pregunta de Andrea, qué impacto en definitiva tienen estas multinacionales en el diseño de la política exterior de la Argentina? Bueno, como veníamos diciendo, los tratados esos que mencionamos, ¿sí?, le dan mucho poder a las empresas transnacionales. De hecho, todas las facultades litigiosas quedan en manos de entes que son, digamos, menos cercanos a una administración estatal que el CIADI, ¿no? El CIADI es lo del Banco Mundial. Bueno, estaríamos en una instancia peor que esa. Ya directamente Ya no tenemos ni un juez ad hoc. Claro, no tendríamos, digamos, ninguna... hay una pérdida de... Entonces, hay a nivel global, digamos, esa alianza, para llamarlo de alguna manera, que es transnacional, claramente, porque, digamos, no se identifican solo con un país, sino que son, digamos, empresas multinacionales, digamos, que son las que digitan los importantes volúmenes de inversiones que giran a nivel global. Son las que, digamos, van a terminar definiendo esa cuestión, digamos. Y obviamente que un país como la Argentina es débil frente a eso. Ahora, la cuestión está en, bueno, si la Argentina, digamos, entiende que ese es un paradigma, digamos, sobre el cual uno debe sumarse o buscar otro tipo de resguardos. Y en eso, digamos, más allá de las dificultades que tiene la opción de China, porque tiene muchas dificultades con la cuestión sobre todo de la industria, para nuestra industria, no menos cierto es que es un paraguas importante para que nosotros, digamos, nosotros como ciudadanos sigamos teniendo capacidad de decisión. Alejandro, gracias por haber venido al estudio de Café Internacional. Sabemos que estás en la ciudad de Rosario en el Congreso de la Democracia, que se lleva a cabo en la Facultad de Ciencia Política, y tienen una presentación de un libro. Sí, ahora mañana miércoles a las 10 de la mañana en el aula biblioteca presentamos el libro Modelos Económicos y Modelos de Inserción, que fue compilado y con Anabel Abuso, y bueno, importantes académicos de aquí, tanto de aquí de Rosario, digamos, y también con una pequeña participación mía en eso. Sí. Bueno, nos vamos a un corte. Al volver, Eva y Maricel con Verónica Ortiz acá en el estudio de Café Internacional. Volvemos, vamos a un corte y ya estamos de vuelta con Café Internacional. Acordate, si te querés comunicar con nosotros, al 424-2769. Ya volvemos.